Nadie supo con exactitud de dónde venía. Nadie preguntó su nombre. En aquel pueblo pequeño, donde el polvo parecía haberse instalado para siempre sobre los techos y las almas, los ojos aprendieron a no mirar demasiado. Pero esa tarde, algo forzó hasta al más indiferente a levantar la vista. Era una niña. No tendría más de 9 años, flaca, con las piernas llenas de tierra y el cabello enredado pegado al rostro por el sudor y las lágrimas. Sus brazos temblaban, sus pies descalzos estaban agrietados por el calor del camino, pero lo que más conmovía no era ella, sino lo que llevaba entre sus brazos, una bebé envuelta en un trapo descolorido, apenas respirando. Tenía el rostro rojizo, los ojos cerrados y un pequeño hilo de baba seca en la comisura de los labios. Era un bulto de vida suspendido entre el silencio y el abandono. La niña caminaba con dificultad por la calle principal del pueblo, tambaleándose, como si cada paso fuera el último. Los adultos la miraban de reojo, sin saber si intervenir o hacerse los ciegos. En lugares así, el dolor ajeno suele ser terreno peligroso. Nadie sabía que esa niña había enterrado a su madre apenas horas antes. No hubo velorio, no hubo ataúd, solo ella, sus manitas cavando como podía con una pala oxidada detrás de una choza. Su madre había muerto desangrada tras un parto sin ayuda, sin médico, sin nadie que le preguntara siquiera si necesitaba algo. La bebé nació llorando. La madre murió en silencio. Ella, la niña, la cubrió con una manta y la dejó allí. Cerró la puerta de la choza y se fue. No por cobardía, no por frialdad, sino por necesidad. Tenía que salvar a su hermanita. No sabía cómo, pero tenía que hacerlo. Hay personas que nacen destinadas a cargar el mundo antes de aprender a pronunciar su nombre, y esa niña era una de ellas. Caminó horas bajo el sol, preguntó en 2 casas, la corrieron, pidió agua, le negaron, y cuando sus rodillas ya no daban más, se dejó caer en el polvo, justo a la entrada del pueblo. Abrazó a la bebé, la cubrió con su blusa rota y empezó a llorar. No gritaba, no pedía ayuda, solo lloraba bajito, como si el mundo ya le hubiese enseñado que hacer ruido no sirve de nada. Fue entonces cuando se oyó el galope. Un caballo se detuvo a escasos metros de ella. Sus cascos levantaron una nube de tierra que la obligó a cerrar los ojos. Al abrirlos, vio la silueta de un hombre alto, montado, con un sombrero ancho que le cubría el rostro. El sol estaba detrás de él, así que lo único visible era su sombra alargada sobre el suelo resquebrajado. El hombre desmontó con lentitud. Sus botas hicieron crujir la tierra. La niña apretó a la bebé contra su pecho, como si temiera que se la arrebataran. No dijo nada, él tampoco. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó finalmente con voz grave. La niña tragó saliva. Tenía miedo, pero más miedo tenía de que nadie más llegara jamás. «Mi mamá», susurró, «ya no respira, y mi hermanita tiene hambre». El hombre la miró. Se agachó hasta quedar a su altura. La bebé tenía los labios morados, apenas se movía. «¿Cómo te llamas?» «Almita», dijo bajando la vista. «Alma». Él asintió despacio, observó a la bebé, luego miró los ojos enrojecidos de la niña, y entonces ocurrió lo imposible. El hombre dejó caer el sombrero al suelo, estiró los brazos, y con una ternura torpe, como quien no sabe tocar sin romper, dijo: «No están solas, yo soy su padre». Almita no entendió. Era un loco, un mentiroso, un ángel. No lo sabía, pero en ese instante creyó. Hay momentos en la vida que no se explican, solo se sienten, y ella sintió algo por dentro, como si la cuerda que sostenía su alma hubiera dejado de tensarse, como si el mundo por fin aflojara un poco. El hombre la cargó en brazos, a ella y a la bebé, y la subió al caballo. Cabalgaron en silencio hasta el rancho, una propiedad imponente a las afueras del pueblo, rodeada de árboles secos y cercas altas. Cuando llegaron, varios peones se asomaron sorprendidos. Nadie entendía nada.
Don Fermín Aguirre, así se llamaba el hombre, jamás permitía visitas, menos aún niños. Los empleados se miraban entre sí con recelo. Sabían que el patrón había sido herido por la vida, que vivía con los demonios del pasado, que no hablaba de su familia ni de su historia. Pero ahora llegaba cargando 2 niñas. Almita bajó del caballo con ayuda. No soltaba a su hermanita. El hombre la guió hasta dentro de la casa. «Toma», dijo señalando una silla. «Siéntate, voy a buscar agua y leche». Almita lo obedeció en silencio. La casa olía a madera vieja y soledad. Todo estaba en orden, demasiado limpio, demasiado perfecto para alguien que parecía vivir en ruinas por dentro. Mientras él buscaba en la cocina, ella miraba alrededor. Sobre la chimenea, un retrato cubierto de polvo mostraba a una mujer joven con ojos tristes. En su cuello colgaba un collar que Almita había visto antes. «¿Quién es ella?», preguntó. Cuando don Fermín regresó, él se detuvo. La mirada se endureció, bajó el tono. «Alguien a quien debí cuidar mejor». Le ofreció un vaso de leche a la niña y un biberón improvisado a la bebé. Luego se sentó frente a ellas. No hablaban. Solo se escuchaba el viento silbando entre las rendijas. Almita bajó la mirada. Quería confiar, pero el miedo aún la rondaba. «¿De verdad usted es nuestro papá?». Don Fermín suspiró. Se frotó las manos. Tenía las palmas llenas de callos, pero sus dedos temblaban como los de un muchacho. «No tengo pruebas, ni papel, pero, si me lo permiten, quiero serlo». Almita no respondió. Solo apretó a su hermanita contra el pecho y dejó que una lágrima le corriera por la mejilla. No supo por qué, pero en ese momento sintió que ya no era ella la que cargaba con todo. Tal vez alguien más podría sostenerla. Del coraje de quedarse cuando todo el mundo se ha ido. Dentro había una carta arrugada, y al leer el nombre en la primera línea, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Para ti, Fermín. Si algún día vuelves a mirar el cielo». La noche en el rancho cayó sin aviso, como esas noches que llegan cargadas de preguntas que uno no sabe si quiere responder. El cielo estaba cubierto por un manto espeso de nubes, y el único sonido que acompañaba el silencio era el canto lejano de los grillos y el crujido de la madera vieja al expandirse con el frío. Don Fermín permanecía de pie en la entrada del cuarto donde Almita dormía. La niña había caído rendida sobre una cama que jamás habría soñado conocer. La bebé, en cambio, dormía en un pequeño Moisés improvisado junto a ella, después de beber leche tibia por primera vez en su vida. Él no entró, solo observó. Tenía las manos cruzadas detrás de la espalda y una expresión indescifrable en el rostro. Podía ver, desde la distancia, cómo la niña había envuelto a su hermana con su propia blusa, dejando los brazos desnudos al frío. Dormía en posición fetal, como si aún temiera que le arrebataran lo poco que le quedaba. Don Fermín se giró, caminó por el pasillo oscuro hasta su habitación, pero no encendió la luz. Se sentó en la orilla de su cama, se quitó las botas con lentitud y después de suspirar largo, sacó la vieja caja de madera que había debajo. La caja tenía marcas de humedad, clavos oxidados y una tranca de hierro torcida. Dentro había un puñado de cartas, una bufanda de lana deshilachada y un sobre amarillo con un nombre escrito en letra pequeña: «Fermín, si alguna vez vuelves a mirar el cielo». Él rozó el papel con los dedos, pero no lo abrió. Ya lo conocía de memoria. Lo había leído tantas veces que las palabras le sangraban en la lengua. Lucía. La única mujer que lo había amado sin pedirle nada. La única que había creído en él cuando todavía no era nada. La única que había desaparecido una madrugada sin dejar más que silencio y una promesa rota. Y ahora sus hijas dormían bajo su techo. Se recostó sin quitarse la camisa, con la carta en el pecho y los ojos clavados en el techo. No sabía cómo iba a enfrentar todo aquello. No sabía cómo ser padre. Ni siquiera sabía si era su derecho, pero una cosa sí sabía: no iba a abandonarlas. A la mañana siguiente,
Almita despertó al sentir el roce suave del sol filtrándose por la ventana. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. El colchón era demasiado suave. Las sábanas olían a jabón. Y por primera vez en días no tenía hambre. Se sentó con cuidado y miró a su hermana. Dormía tranquila, con los labios rosados y las manos abiertas. Le acarició el cabello con ternura. Luego se puso de pie y caminó en silencio hacia la puerta. El pasillo estaba vacío. Bajó las escaleras con pasos ligeros, como si temiera ser regañada por hacer ruido. Al llegar a la cocina, vio a una mujer de unos 60 años sirviendo café. «Buenos días», dijo la mujer con voz incálida. «¿Tienes hambre?». Almita asintió en silencio. La mujer sonrió y le señaló una silla. «Me llamo Tomasa. Soy la cocinera de este lugar desde antes que tú nacieras. Siéntate, te haré unas tortillas con queso que te van a curar hasta el alma». La niña se sentó, tímida. Mientras comía, Tomasa la observaba de reojo. Había algo en esa pequeña que le apretaba el corazón. La forma en que masticaba con cuidado, como si cada bocado fuera prestado. La forma en que bajaba la vista cuando alguien la miraba. Don Fermín apareció en la puerta minutos después. Llevaba una camisa beige remangada y un sombrero que se quitó al entrar. Saludó con un leve gesto y se sirvió un café. «Hoy llevaremos a tu hermanita al doctor», anunció mientras se sentaba. «Quiero asegurarme de que esté bien». Almita levantó la mirada sorprendida. «¿De verdad?». Él asintió. «Sí. Y tú también necesitas revisión. Tienes las piernas llenas de heridas». Ella bajó la vista. No quería causar problemas. «No quería pedir nada». «Gracias», murmuró. Él la miró fijamente. «No tienes que agradecer nada. Este también es tu hogar ahora». Las palabras cayeron como piedras en el corazón de la niña. ¿Hogar? ¿Ese lugar que había soñado tantas veces? Ese que siempre fue solo una palabra lejana. Se mordió el labio para no llorar. El viaje al consultorio fue silencioso. La bebé fue envuelta con una manta gruesa. Don Fermín condujo la camioneta con las manos tensas en el volante. No estaba acostumbrado a llevar niños, menos aún bebés, pero había algo en esas dos pequeñas que le removía la sangre. El doctor, un hombre de voz ronca y lentes gruesos, las atendió con paciencia. Revisó a la bebé, tomó su temperatura, examinó su respiración. «Está débil, pero estable», concluyó. «Necesita alimentación constante y calor. Lo importante es que está viva y que tiene a alguien que la cuide». Don Fermín asintió sin decir nada. «¿Y la niña mayor? También necesita cuidados. Tiene signos de deshidratación, anemia leve y un nivel de estrés que no es normal para alguien de su edad». El médico lo miró serio. «Esta niña ha visto cosas que un adulto no podría soportar. Cuídala, no solo con comida, sino con amor». De regreso al rancho, el aire era distinto. Almita ya no caminaba pegada a la pared. La bebé dormía en sus brazos y su respiración era más pausada. Don Fermín conducía con menos rigidez. Había silencio, pero no de esos que duelen. Era un silencio de calma. Al llegar, Tomasa la recibió con una sonrisa. Tenía preparado un cuarto solo para ellas. Paredes de color claro, una cuna nueva, sábanas limpias y una muñeca de trapo que había remendado esa misma mañana. Almita no dijo nada. Solo miró todo con ojos grandes, como quien ha pasado la vida entera mirando a través de una ventana sin atreverse a entrar. Esa noche, mientras arropaba a la bebé y la ponía en la cuna, escuchó pasos en la puerta. Don Fermín estaba allí con algo en la mano. «Esto es tuyo», dijo entregándole un pañuelo de encaje. «Era de tu madre». Almita lo tomó con cuidado, lo llevó al rostro. Olía a jabón viejo y a recuerdos. «¿Usted la conocía?». Él asintió. «Mucho más de lo que imaginas». Ella lo miró fijo. «¿La quiso?». Él tragó saliva. «Todavía la quiero». CTA indirecta, emocionalmente inserida. A veces el amor no necesita permiso. Solo una mirada, un gesto, y el alma reconoce lo que le fue quitado.
¿Cuántas veces no hemos querido volver a empezar, aunque el pasado nos arrastre los pies? Don Fermín salió del cuarto esa noche con el corazón más agitado que nunca. En su pecho algo vibraba distinto, como si esas niñas hubieran encendido una lámpara olvidada en el rincón más oscuro de su alma. Pero mientras dormían, alguien más llegaba al pueblo. Un forastero con sombrero gris, ojos pequeños y una sonrisa torcida. Llamó a la puerta de la cantina, pidió aguardiente y preguntó: ¿dónde queda el rancho del tal Fermín Aguirre? Nadie respondió, pero alguien lo escuchó. La puerta principal. Almita la encontró al amanecer y al abrirla, solo leyó 3 palabras: no son tuyas. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. Ni los gallos cantaron, ni el viento se atrevió a mover las hojas secas del camino. En el rancho de don Fermín todo parecía igual por fuera, pero por dentro algo había cambiado. Almita fue la primera en despertar. La bebé aún dormía, envuelta en la manta que Tomasa había dejado sobre ella. Todo estaba en calma, hasta que Almita vio el papel. Estaba justo debajo de la puerta, arrugado, sucio. Lo recogió con cuidado, aún descalza, sintiendo el suelo frío en los pies. Lo abrió con manos temblorosas. 3 palabras escritas con tinta corrida: no son tuyas. Su corazón se encogió. Por un momento pensó que era un error, una broma de mal gusto. Pero la letra era real. El papel también. Salió al pasillo corriendo, con el mensaje en la mano. Don Fermín estaba en el patio, alimentando a los caballos. La vio llegar agitada, con los ojos desorbitados. ¿Qué pasa, Almita? Ella le mostró el papel sin decir una palabra. Él lo leyó con el ceño fruncido. Lo leyó 2 veces. Luego lo arrugó y lo guardó en el bolsillo de la camisa. No le hagas caso, dijo con una calma forzada. Hay gente que no soporta ver la felicidad de otros, pero su voz no sonaba tranquila. Sus manos temblaban un poco. ¿Alguien quiere quitarnos?, preguntó ella, con la voz quebrada. Él se agachó para estar a su altura. Nadie va a separarnos, ¿me escuchas? Nadie. En su voz había una mezcla de promesa y miedo, una mezcla peligrosa. Mientras tanto, en el pueblo, el forastero del sombrero gris volvía a la cantina. Tenía ojos pequeños, una cicatriz en la mejilla y un diente de oro que brillaba cuando sonreía. ¿Ya supiste?, le dijo al cantinero. Fermín Aguirre recogió a 2 huérfanas. El hombre detrás de la barra asintió con desdén. No es asunto mío, pero yo sí tengo asuntos con ellas. Una de esas niñas es hija de mi hermana, y mi hermana murió debiéndome mucho. Sacó del bolsillo un papel doblado, un recibo, viejo, una firma. Tengo derecho a esa criatura, a las 2, si son familia. El cantinero lo miró con recelo. No dijo nada, pero en un pueblo tan chico, nada tarda en llegar a oídos del rancho. El retrato en silencio. Es mamá. Cuando era joven, él asintió. Sí, fue la única mujer que amé, y nunca supe por qué se fue. Nunca dejó una explicación. Solo se desvaneció. Almita bajó la mirada. Ella decía que a veces las personas buenas hacen cosas malas por miedo. Don Fermín se quedó en silencio. Esa frase le dolió más de lo que imaginaba. ¿Tú crees que ella me amaba?, preguntó él como si necesitara el permiso de una niña para seguir respirando. Yo creo que ella nos hablaba de usted cuando pensaba que dormíamos. Don Fermín apretó los labios. La emoción le subió por el pecho como un incendio lento. Tu madre era fuerte, pero también estaba sola, muy sola. Ahora yo también lo estaba, susurró Almita, hasta que usted nos encontró. Se miraron en silencio, y en ese instante, él entendió. Esas niñas no eran su castigo, eran su oportunidad de redención. A la mañana siguiente, un coche viejo se detuvo frente al portón del rancho. El polvo del camino aún flotaba en el aire cuando bajó el forastero del sombrero gris. Llevaba una maleta pequeña y el papel viejo con la supuesta deuda. Tocó la campana con fuerza. Don Fermín salió. No necesitó más de 2 segundos para reconocer al hombre. Tú,
dijo con rabia contenida. Yo te dije que un día volvería, Fermín, pero no por ti, sino por lo que me pertenece. Aquí no tienes nada. Mi hermana me dejó el cuidado de esa niña, y yo pienso cumplir. Ahora, después de todo este tiempo, después de abandonarlas, no fui yo quien la embarazó y desapareció, ¿verdad? Las palabras fueron como cuchillos. ¿Qué quieres? Quiero lo que es mío. Quiero a la bebé. Don Fermín apretó los puños. Vete ahora mismo. O iré a la ley, con papeles, con pruebas, y cuando menos lo esperes, vendrán por ella. Esa noche, Almita escuchó la conversación desde la escalera. No lloró, no gritó, solo bajó en silencio, caminó hasta el cuarto de don Fermín y se paró en la puerta. Si se la llevan, me voy. Ven con ella. Él la miró con el alma rota. No van a llevársela, te lo prometo. Y si lo hacen, entonces nos vamos los tres. Ceñó al leer el papel y escuchar toda la historia. Si él lleva esto a la corte, va a necesitar más que amor para quedarse con ellas. Don Fermín asintió. Tengo tierras, tengo dinero, pero sobre todo, tengo coraje. El abogado sonrió. Entonces, vamos a luchar. De vuelta en el rancho, Almita pasó el día dibujando. En el papel, 3 figuras tomadas de la mano. Un hombre con sombrero, una niña y una bebé con un moño en la cabeza. ¿Este soy yo?, preguntó don Fermín. Sí, respondió ella, sonriendo. Es nuestra familia. Era una orden judicial y decía en letras claras: el menor será entregado a su tutor legal. La orden llegó como un golpe seco contra la puerta del alma. No hubo advertencia ni discusión previa. Solo un oficial del pueblo, un sobre cerrado, y las palabras que don Fermín temía más que cualquier bala. El menor será entregado a su tutor legal. Sostenía el documento entre las manos con los nudillos blancos. Frente a él, Almita lo miraba sin entender del todo, pero con el corazón apretado. La bebé jugaba con su mantita, ajena a la tormenta que se avecinaba. ¿Qué significa eso?, preguntó Almita con voz quebrada. Don Fermín no respondió de inmediato. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Solo después de unos segundos bajó el sobre, respiró profundo y dijo: significa que quieren llevársela. La niña dio un paso atrás. Su cuerpo entero se tensó. ¿Quién? El hombre que vino ayer. Dice que tiene derecho sobre ella. Pero ella no lo conoce. Ni siquiera sabe su nombre. Lo sé, dijo él agachándose hasta su altura. Y no dejaré que se la lleven, pero necesitamos luchar. Hombre, y eso basta. A veces sí, a veces no. Don Fermín se quedó en silencio. Su mirada se perdió por la ventana. Afuera, Almita jugaba con la bebé bajo la sombra de un árbol. Yo no soy perfecto, dijo finalmente, pero ellas son lo único que me queda. El abogado asintió. Entonces prepárate para pelear como nunca. Escaleras descalza y se asomó al estudio. Don Fermín estaba allí, leyendo una carta vieja, la misma de siempre, la de Lucía. ¿Qué dice esa carta?, preguntó la niña desde la puerta. Él levantó la vista, sorprendido. ¿No podías dormir? Ella negó con la cabeza y se acercó. «Puedo verla». Él dudó por un momento. Luego extendió la hoja arrugada. Almita la tomó con manos cuidadosas y comenzó a leer en voz baja. «Fermín, si algún día vuelves a mirar el cielo, quiero que sepas que te amé. Que me fui porque tenía miedo, que llevaba una vida en mi vientre y no sabía si era justo darte más peso. Perdóname, si alguna vez te encuentras con nuestras hijas, diles que las quise más que a mi propia alma». La voz de Almita se quebró al final. Las lágrimas caían sin pedir permiso. Ella sabía que íbamos a encontrarnos. Tal vez lo deseaba, respondió él con los ojos húmedos. Tal vez fue su forma de dejarnos un camino. Almita dobló la carta con cuidado. Entonces no vamos a rendirnos. Desde la entrada. Tuviera corazón, murmuró una señora a otra. Ni yo, pero míralo. Esas niñas lo cambiaron. Y así, sin promesas, sin discursos, la comunidad empezó a volverse aliada.
Almita encontró a don Fermín en el corral esa noche. Se abrazaron sin palabras. ¿Tú crees que mamá estaría orgullosa?, preguntó ella. Yo creo que está mirándonos desde algún lugar. ¿Y tú? ¿Tú estás orgulloso de nosotros? Más de lo que podría decir. Presentó demanda formal. Tenemos menos de una semana para reunir documentos, declaraciones, testigos, todo. ¿Hay tiempo? No, pero hay voluntad, y eso a veces vale más. Don Fermín asintió. Se sentó con Almita esa misma tarde y comenzaron a escribir una carta juntos, una carta para el juez, con dibujos, con recuerdos, con verdad. Quien solía ignorarlas, ahora se ofrecía a testificar. Yo vi cómo cambió esta niña, cómo volvió a sonreír, dijo. Falta por descubrir. No te pierdas la próxima parte. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez luchaste por alguien que amabas más que a ti mismo? Limpio. Tomasa preparaba café en silencio. Don Fermín se ajustaba el cinturón con las manos temblorosas. Y entonces todo cambió. Almita entró al cuarto de la bebé con una sonrisa. Iba a despertarla con su voz suave de siempre. Pero al acercarse a la cuna, se congeló. La cuna estaba vacía. El cobertor arrugado, el chupón en el suelo, el aire inmóvil. La bebé no estaba. No había rastro de ella. ¡Tomasa!, gritó con una voz que no parecía suya. ¡No está! ¡No está! La mujer corrió, tropezando con la alfombra, con el rostro descompuesto. Don Fermín apareció segundos después, y en sus ojos algo se rompió. Buscaron por todo el rancho, detrás de las cortinas, bajo las camas, en el granero, en la cocina, en la despensa. Nada. «Revisen el establo», gritó Fermín. «El gallinero, la camioneta, todo». Pero no estaba. La bebé había desaparecido. Voz rasposa del otro lado. «Si quieres verla de nuevo, retira la demanda, renuncia a la custodia, firma los papeles o no la volverás a ver». Fermín se quedó mudo. Por primera vez en años, sintió miedo verdadero. «¿Dónde estás? ¿Qué le hiciste?» «Ella está bien, por ahora, pero tú decides si seguirá así. Tienes hasta el mediodía». Y colgó. «Podemos ceder», dijo finalmente. «No podemos dejarla con él. Ella no lo conoce, ella tiene miedo». «No vamos a ceder», afirmó Fermín, aunque su voz decía otra cosa. «Te llevaré lejos y te olvidarás de todo». Pero en su mirada había desesperación, no amor. Alcanzarían a tiempo. No sabían si ganarían, solo sabían que no podían rendirse. Hice, porque ella es mi hija, aunque no tenga mi sangre. El silencio fue absoluto. Suspiró. En ese caso, aplazaremos la audiencia por 48 horas. Si no comparecen, tomaremos una decisión definitiva con base en los testimonios y pruebas actuales. Con Almita y Tomasa. Llegaron al molino bajo la lluvia, y allí, entre los sacos de harina, encontraron a la bebé, llena de frío, de miedo, pero viva. Almita la abrazó tan fuerte que parecía que quería unirlas para siempre. «Ya estamos juntas», susurró. «Nadie nos va a separar». Bebé recién nacida. Detrás, una frase escrita a mano. «Fermín, lo lograste». Cuarto donde su madre había dormido. Buscaba una manta, pero detrás del espejo encontró una caja. Dentro, una prueba de ADN con 2 nombres conocidos y un resultado que cambiaría todo. El silencio en el cuarto era tan profundo que hasta los pasos de Almita sobre la madera sonaban como golpes. Buscaba una manta para cubrir a su hermanita, que dormía tranquila después de todo el caos del juicio. Pero algo la detuvo. Una esquina del espejo colgado en la pared parecía suelta, apenas 1 milímetro despegado del marco. Movió el cristal con cuidado y detrás encontró un hueco. Dentro, una caja pequeña, de madera oscura, cubierta por polvo y telarañas. No pesaba mucho. La bajó al suelo y la abrió con las manos temblorosas. Había papeles, fotografías, un pañuelo bordado con el nombre de Lucía, y debajo de todo eso, un sobre con letras azules, marcado como confidencial. Lo abrió. Dentro,
una hoja impresa con nombres y números. El encabezado era claro: resultado de prueba, de ADN. Leyó los nombres. Uno era el de ella, el otro no era don Fermín, era otro hombre, un nombre que no conocía. Almita retrocedió, con el corazón desbocado. ¿Qué significaba eso? ¿Su papá no era su papá? Entonces, ¿por qué las había recogido? ¿Por qué las amaba así? Un calma, pero dentro de la niña, el mundo se había desmoronado. ¿Todo bien, Almita?, preguntó Fermín, sirviendo caldo. Ella asintió, bajó la mirada. ¿Qué pasa?, insistió él. ¿Usted alguna vez ha mentido para proteger a alguien? Fermín se quedó quieto. Bajó la cuchara. Sí, respondió con voz baja. Muchas veces. ¿Y lo volvería a hacer? Él levantó los ojos. Si la mentira salva un alma, entonces no es pecado. No por el papel, sino por no saber cómo enfrentarlo. ¿Debía decirle, callar, preguntar o fingir que no sabía nada? Salió al patio. El cielo estaba despejado por primera vez en semanas. Se sentó en la escalera de piedra. Don Fermín la encontró allí, con la cabeza entre las rodillas. No pude dormir, dijo ella. Yo tampoco, respondió él. Se sentó a su lado. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que Almita preguntó, ¿usted conoció a mi verdadero papá? Él se tensó. Sí. Era, bueno, no lo suficiente para quedarse. Almita tragó saliva. Encontré algo hoy en el cuarto. Fermín cerró los ojos. Lo sabía. Sabía que algún día ibas a encontrarlo. ¿Por qué estaba escondido? Porque yo tenía miedo de que, al saberlo, dejaras de verme como tu familia. Ella lo miró. ¿Y usted dejó de verme como hija cuando supo que no era suya? Él negó. Te vi como hija desde que te vi con esa bebé en brazos. No necesitaba un examen para saber que eras mía. Cambia nada, porque hay vínculos que no se escriben en papeles, sino que se construyen en los días de lluvia, en las noches de miedo, en los abrazos que llegan cuando ya no queda esperanza. Labios apretados. Luego la rompió en pedazos. Ese hombre tuvo su oportunidad y la desperdició. Frente a don Fermín en la mesa del desayuno y colocó los papeles sobre la mesa. Ya no quiero cargar secretos. Él los miró, uno por uno. Respiró profundo. Lucía me dio esa prueba cuando estaba por irse. Me dijo que no sabía cómo enfrentar lo que venía, que no quería que yo me sintiera obligado. Pero yo ya estaba decidido, no por obligación, por amor. ¿Y por qué no me lo dijo? Porque no quería que pensaras que yo te cuidaba solo por pena o por error. Quería que supieras que aún, sabiendo que no eras mía, elegí ser tu padre. Ella no respondió. Solo se levantó, rodeó la mesa y lo abrazó. Yo también lo elegí a usted. ¿Alguien como familia, aunque no llevara tu sangre? La mujer que la acompañaba decía con voz entrecortada. Buscamos a Almita. Esta niña es su hermana. Fermín no respondió de inmediato. Detrás de él, Almita se había acercado sin que nadie la llamara. La vio, la reconoció, y por un instante no supo qué sentir. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. La niña dio un paso al frente. Me llamo Marisol. Almita tragó saliva. ¿Y quién es ella?, preguntó señalando a la mujer. Mi tía, respondió Marisol. Mamá murió el año pasado. Me dijo antes de irse que tenía una hermana y me dio este papel. Sacó una carta doblada. Almita la tomó con manos temblorosas. Era la letra de Lucía. No había duda. Si alguna vez encuentras a Fermín o a Almita, diles que no quise mentir, que Marisol es su sangre, que no fue cobardía, fue miedo. Almita no podía creerlo. Otra hermana, otro pedazo de su madre, otro capítulo que nadie le había contado. Se miraban desde extremos opuestos del salón. La bebé dormía en brazos de Almita y Marisol parecía luchar por no llorar. ¿Dónde vivían antes?, preguntó Fermín. En Tepeji. Después de que Lucía murió, me hice cargo de la niña. Pero no fue fácil. No tenía cómo mantenerla. Y ella lloraba todas las noches pidiendo por una hermana que no conocía. Fermín asintió. Sus ojos estaban fijos en Marisol. ¿Y por qué viniste ahora?,
porque encontré el nombre de este rancho entre las cosas de Lucía, y cuando supe lo que ocurrió con el juicio, comprendí que era el momento. Fermín, desde el pasillo, las escuchaba respirar. Ahora sabes lo grande que era el corazón de tu madre. Terminaba de encajar. Era educada, obediente, pero distante, como si tuviera miedo de aferrarse a algo, por si acaso también se lo quitaban. Una tarde, mientras recogían leña juntas, Almita le preguntó: ¿Tú te enojaste con mamá cuando murió? Marisol bajó la mirada. Sí, porque se fue sin explicarme nada, porque se llevó sus secretos, porque me dejó sola. A mí también me dolió. Se miraron y por primera vez sonrieron. Había acostumbrado a proteger, pero ahora tenía miedo. ¿Qué pasaría si alguien más venía a reclamar a Marisol? ¿Y si la ley volvía a golpear la puerta? Consultó con su abogado. Le contó la historia. Le pidió ayuda. ¿Qué pasa si quiero adoptarla también? El abogado frunció el ceño. ¿Estás seguro? Más que nunca. Entonces prepárate, porque esto apenas empieza. Recibimos una denuncia anónima que pone en duda la legitimidad de la custodia de las 3 menores. Fermín apretó los dientes, tomó la carta, la arrugó y la lanzó al fuego. Algo en el aire del rancho cambió. Alguien inesperado, con camisa planchada y carpeta bajo el brazo, lo miraba con la seguridad de quien cree tener la verdad en la mano. ¿Tiene pruebas?, preguntó Fermín sin moverse. El hombre asintió y sacó un sobre. Dentro, una prueba de ADN. Nombre, firma, sello, todo. Lucía me ocultó la verdad. Cuando supe de su muerte, busqué a la niña. Y ahora que sé que está aquí, no me iré sin ella. Desde la casa, Almita escuchaba con el corazón encogido. Marisol estaba en la cocina con Tomasa, comiendo pan con miel, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. Fermín respiró hondo. Aquí no entra nadie sin consentimiento. Usted tiene papeles. Yo tengo tiempo, cuidado y amor. El hombre dio un paso adelante. Y yo tengo la ley. Entonces nos vemos en el juzgado, dijo Fermín, y cerró la puerta. Cuidó. Pronto recordará todos sus abandonos. Soltó las manos de Fermín, subió corriendo y cerró la puerta de su habitación con llave. Legal de custodia. La audiencia sería en 7 días. Pasaron lentos. Marisol comía menos, dormía poco. Tenía pesadillas. Llamaba a Lucía en sus sueños. Tomasa preparaba infusiones. Almita dibujaba con ella. Fermín contaba historias. Pero nada parecía aliviarla. Hasta que una tarde, Almita entró en su cuarto con una cajita. «Toma, es tuyo». Era un collar de cuentas que Lucía había hecho cuando Almita era pequeña. Ahora era para su hermana. «Tú no estás sola, Marisol. Este también es tu hogar. Si tú quieres, siempre lo será». Marisol no respondió, solo lloró en silencio y abrazó a su hermana. Los dedos de su hermana. «Vamos a escuchar a la menor», dijo el juez. Marisol se levantó. Caminó hasta el centro de la sala. «¿Cómo te llamas?» «Marisol Aguirre». «Ese no es tu apellido legal, pero es el apellido de mi corazón». El juez frunció el ceño. «¿Qué deseas, Marisol?» Ella respiró hondo y con voz temblorosa respondió: «Quiero quedarme con mi familia, con Almita, con Fermín. Él me dio un hogar, me cuidó, me enseñó a confiar, miró al supuesto padre. Él puede ser mi padre en papel, pero nunca me abrazó, nunca me buscó, nunca me quiso». Una lágrima le rodó por la mejilla. «No quiero irme con él, no quiero». «¿Pertenecías a una familia que tú elegiste?» Una expresión de confianza absoluta, como si supiera de antemano lo que aquel papel iba a revelar. El juez rompió el sello y leyó en silencio. Sus cejas se fueron frunciendo a medida que pasaban los segundos. Luego dejó el papel sobre la mesa y levantó la vista. «Este documento fue entregado por el DIF esta mañana. Contiene una denuncia firmada por una trabajadora social, quien afirma que el supuesto padre biológico, el señor Efraín Castañeda, nunca reconoció legalmente a Marisol ni contribuyó económicamente a su crianza.
y que solo se presentó tras enterarse de que la madre había fallecido y de que existía una posible herencia en trámite. El rostro de Efraín se desfiguró. «¡Eso es mentira!», gritó. «Yo no sabía nada de esa herencia». El juez levantó la mano. «Silencio, señor Castañeda. Esta corte no ha terminado de deliberar». Fermín cerró los ojos por un segundo. Un hilo de esperanza se abrió paso entre la tensión. «Además», continuó el juez, «el documento contiene testimonios de 2 vecinas de la madre de Marisol, quienes afirman que la niña nunca conoció a su padre y que fue abandonada por él durante el embarazo. Marisol, sin comprender del todo, solo entendía una cosa: alguien allá afuera estaba diciendo la verdad por ella». Pensamientos que nadie se atrevía a poner en voz alta. Cuando llegaron, Tomasa los esperaba con sopa caliente, pero nadie tenía hambre. Esa noche, Marisol no durmió sola. Almita se quedó con ella. Le acariciaba el cabello en la oscuridad, mientras la niña susurraba: «¿Y si el juez me quita de aquí?». «No lo hará». «Pero, ¿y si sí? Entonces, yo voy contigo, donde sea. ¿Dejarías todo? Tú eres todo». Suceder. Don Fermín preparó café con sus propias manos. No habló, solo miró por la ventana mientras el vapor le empañaba los lentes. Almita vistió a Marisol con su mejor vestido. Le peinó el cabello, le puso una flor detrás de la oreja, y antes de salir, se miraron en el espejo. «Tú no eres una niña abandonada», le dijo Almita. «Eres una niña elegida». Marisol asintió, con los ojos brillosos. Esperaba. Todos tomaron asiento. Y esta vez el juez no dio rodeos. Después de revisar todos los documentos, escuchar los testimonios y observar el comportamiento de las partes involucradas, esta corte ha llegado a una decisión. Fermín tomó aire. La custodia permanente de Marisol será otorgada al señor Fermín Aguirre. La petición del señor Castañeda ha sido rechazada por considerarse oportunista y carente de vínculo emocional con la menor. Marisol volteó hacia Almita. «Es real». Fermín la tomó en brazos antes de que pudiera correr. Y mientras todos en la sala respiraban aliviados, el juez agregó: «Y en cuanto al apellido de la menor, esta corte autoriza que, a partir de hoy, sea registrada como Marisol Aguirre». Lo detuvo. «¿Sigue?», preguntó Almita. Fermín tomó su taza y dijo: «Ahora aprendemos a ser felices». Toda la verdad sobre Almita, lo que pasó hace 11 años, aún no ha salido a la luz. Fermín sintió un golpe en el pecho. Se sentó. Leyó la carta otra vez, y otra, hasta que una voz lo sacó de su estupor. «¿Todo bien, papá?». Era Almita, con la misma mirada que tenía de niña, esa mezcla de inocencia y peso. «Sí, todo bien». Pero no era cierto, porque en ese momento supo que el pasado aún tenía cuentas pendientes. Acaba de abrir una puerta oculta. ¿Qué fue lo que Lucía ocultó sobre Almita? ¿Qué secreto ha permanecido enterrado por más de una década? Si quieres descubrirlo, te espero en la próxima parte, y dime en los comentarios, ¿crees que todos los secretos deben revelarse, incluso si pueden romper lo que tanto costó construir? Almita no era un bebé. La caja de madera estaba cubierta de polvo. Fermín tuvo que soplarla para ver claramente el broche oxidado. No la tocaba desde hacía más de una década, desde antes de que Lucía llegara al rancho con Almita en brazos, desde antes de saber lo que era cuidar de alguien más que de sus caballos y su tierra. La abrió con manos lentas. Dentro encontró papeles viejos, un mechón de cabello atado con un listón azul y una fotografía que no recordaba haber visto jamás. En 1900, la imagen, una mujer que claramente era Lucía, mucho más joven, sostenía a una niña de unos 4 años, una niña con la misma mirada de Almita, la misma forma de los ojos, el mismo lunar cerca de la oreja izquierda. Fermín sintió un escalofrío. «Lucía, me mentiste», susurró. Esa niña no tenía meses, tenía años y conocía a Lucía. Se abrazaban como madre e hija. Debajo de la foto había una hoja escrita a mano. El puño era inconfundible. Lucía.
Si estás leyendo esto, Fermín, es porque la verdad ya no puede esconderse más. Almita no es mi sobrina, nunca lo fue. Es mi hija. La tuve cuando era apenas una adolescente, fruto de una relación que me marcó y me hizo huir. Mentí para protegerla, para protegerme y también para protegerte a ti. Fermín cerró los ojos, sintió una punzada en el pecho. Todo lo que habían construido se tambaleaba. Respondió de inmediato. Le extendió la foto. Almita la tomó y se quedó congelada. ¿Qué es esto? Eso quiero saber yo. Ella la observó con cuidado. Tragó saliva. El silencio se volvió insoportable. Yo no sabía que existía esa foto, pero sabías que Lucía era tu madre, ¿cierto? Almita bajó la mirada. Sí, lo supe hace unos años. Lo descubrí buscando papeles entre sus cosas, pero me dio miedo decirlo. Pensé que si lo hacía, tú ya no me verías como tu hija. ¿Y qué crees que soy?, preguntó Fermín con la voz quebrada. Un hombre que necesita un papel para amarte. Almita se echó a llorar. Perdón, papá. Tenía miedo. Miedo de que dejaras de quererme, de que todo cambiara. Fermín se acercó. Le levantó el rostro con ambas manos. Nada cambia, nada. Porque ser padre no se trata de quién te engendró, sino de quién te sostuvo cuando más lo necesitabas. La abrazó con fuerza, y ella, como cuando era niña, escondió el rostro en su pecho. Todo a Marisol. Lucía era mi mamá. Yo no lo sabía cuando llegamos aquí. Me lo ocultaron. Me dolió mucho cuando lo descubrí, porque ya no estaba para preguntarle por qué. Pero ahora entiendo que me salvó, que me trajo aquí para darme un hogar. Marisol la miró sin entender completamente. ¿Y ahora qué somos? Almita sonrió. Lo que siempre hemos sido, hermanas. Aunque no compartamos sangre, compartimos heridas y eso une más. Del silencio que dos personas saben soportar juntas, de la forma en que se abrazan cuando todo tiembla, de cómo se eligen una y otra vez. Inmediato. ¿Qué dice? Fermín sonrió. Es la notificación oficial. A partir de ahora, Marisol lleva legalmente el apellido Aguirre. La niña gritó de alegría. Saltó en los brazos de Fermín. Almita la rodeó a ambos. ¿Y sabes qué más?, añadió Fermín. Yo quiero que tú también lo lleves, Almita. No importa lo que digan los papeles. Si tú quieres, puedes ser oficialmente mi hija. Almita se quedó en silencio. Las lágrimas le corrían sin que pudiera frenarlas. ¿Puedo pensarlo? Fermín asintió. Todo lo importante merece ser pensado con el corazón. En el pórtico. Quiero que me llames hija, le dijo. No solo de corazón, también de nombre. Quiero ser Almita Aguirre. Fermín la abrazó como nunca antes. Siempre lo fuiste. Con las manos. Almita y Marisol, vestidas de blanco, cortaron juntas un pastel donde se leía: familia no es de sangre, es de alma. El amor que se elige.